Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la lección 2, que se titula David codicia a Betsabé. La referencia bíblica la encontramos en 2 de Samuel 11 y en el libro Patriarcas y Profetas capítulo 71. El versículo para memorizar es: El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Mateo 6:14. El mensaje de la lección es: tratamos a los demás con respeto cuando somos honrados y no nos aprovechamos de ellos. Antes de empezar, oremos para que Dios nos ayude a entender la lección. Cariñoso y eterno Padre, gracias le damos por todas sus bendiciones y por permitirnos estudiar nuestra lección. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y a no ser codiciosos. En el nombre de Jesús, amén. Las preguntas para reflexionar son: ¿cuáles crees tú que son las consecuencias del egoísmo? ¿Hay algo que te ayude a recordar que debes tratar a los demás con respeto y amabilidad? En esta lección vamos a ver lo que le sucede al rey David por ser codicioso. La primavera era la estación en que los reyes salían a hacer la guerra. En esos días, Israel estaba en guerra con los amonitas. Una noche, mientras Joab, comandante del ejército israelita, y todas las fuerzas bélicas sitiaban una ciudad, el rey David regresó a Jerusalén. Caminaba por la terraza de su palacio cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el exterior de su casa. Envió a un servidor a averiguar quién era. Pronto supo que se trataba de Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de los oficiales más valientes y leales de David. David ordenó que la llevaran a su palacio. David durmió con ella y después la envió de vuelta a su hogar. Al cabo de unos meses, Betsabé envió un mensaje a David diciéndole que estaba embarazada. El rey se había metido en problemas. Sabía que había hecho mal, pero si lo reconocía públicamente, no había forma de saber lo que sucedería. La ley prescribía en ese tiempo la muerte de los adúlteros. Si Urías se enteraba, hasta podría él mismo dar muerte al rey. Y peor aún, hasta podría dirigir a todo el país en una revuelta contra él. En lugar de admitir su debilidad y volverse a Dios, David continuó haciendo las cosas a su manera y con su poder. Decidió hacer volver a Urías del campo de batalla para que pasara algunos días en compañía de su esposa. Era posible que nadie se enterara de que aquel hijo había sido engendrado por David. El pérfido plan de David se llevó a cabo con un mensaje enviado a Joab, en el que David le pedía que le enviara a Urías. Cuando Urías llegó a la corte, David le hizo creer que necesitaba un informe especial de lo que estaba sucediendo en la guerra. David lo instó a que fuera a su hogar para que se bañara y descansara, pero Urías no quiso ir a su hogar, sino que durmió con los servidores y los guardias del palacio. Cuando David se enteró, le preguntó por qué no había dormido en su propia cama. El leal soldado respondió que no le parecía justo irse a dormir a su casa para disfrutar de sus comodidades, mientras Joab y los soldados estaban acampados. David intentó nuevamente hacer que Urías fuera a su hogar. Quédate en la ciudad un día más. Me imagino que estarás muy cansado, insistió el rey. Esta noche ven a cenar conmigo. Urías bebió y quedó en estado de ebriedad durante la comida, pero tampoco así fue a su hogar la segunda noche.
El engañoso plan de David no había resultado. A la mañana siguiente, David escribió un mensaje a Joab, el comandante en jefe del ejército, y se lo envió con Urías en un sobre sellado. El mensaje decía: envía a Urías a lo más recio de la batalla, y luego quítale el apoyo para que lo maten durante la lucha. Cuanto más trataba David de cubrir su pecado y arreglar las cosas él mismo, más empeoraba la situación. Joab hizo exactamente como el rey le había ordenado. Mientras el ejército israelita tenía sitiada la ciudad, envió a Urías a lo más peligroso de la batalla. Murieron varios hombres, incluido Urías. Una vez más, se envió un mensaje al rey David por medio de un corredor. Contenía un informe completo de la batalla. Decía que el ejército se había acercado tanto a las murallas de la ciudad que las flechas habían alcanzado y causado la muerte a soldados israelitas. Joab había dicho al mensajero: pero si David se enoja por las pérdidas, dile que Urías el heteo era uno de los soldados muertos. El mensajero dio el mensaje y luego envió otro a Joab que decía: la espada mata tanto a uno como a otro. Intensifica el ataque y destruye la ciudad. David creyó que había encubierto su pecado. Betsabé, después de un periodo de duelo por Urías, se casó con David. La caída de David no se debió a un solo pecado, sino a una serie de malas decisiones que tomó y que lo llevaron a alejarse de Dios. En lugar de confiar completamente en el Señor, se dejó engañar por las cosas que le atraían y por las costumbres de las naciones paganas. En vez de aceptar con humildad los planes de Dios para él, prefirió confiar en su propia inteligencia humana y como resultado se alejó de Dios, la única fuente de poder. Como consecuencia del pecado, nuestros pensamientos, sentimientos, impulsos, deseos, palabras y hechos se han corrompido. Pero Dios no nos ha abandonado, sino que nos busca cada día y nos ofrece la salvación. Tu vida puede tomar un rumbo diferente si decides ser fiel a Dios en todas circunstancias. Confía en Él y obedécele, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Bueno, chicos, por el simple hecho de codiciar a una mujer que no era la de él, el rey David se metió en muchos problemas y dificultades, y en lugar de consultárselos a Dios, decidió resolverlos por él mismo. Eso está mal. Nosotros no debemos codiciar lo que no es de nosotros. Eso lo dice el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aunque nosotros no codiciemos, si nos llegan a pasar problemas o dificultades, dejémoselos en las manos a Dios. Oremos, confiemos en Él y Él tomará el control de nuestros problemas. Bien, para ir terminando, quiero mandarles un saludo especial a Jessica Naomi, a Henry Macias, a Jorge Ayala, que escribe de la cuenta María López, y a Samuel Alessandro, que nos sigue de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, en México. Estos fueron quienes contestaron correctamente las preguntas de la lección pasada. Saludamos también de México a Hulda Orozco y a la clase de menores de la iglesia de Cuauhtémoc, en el municipio de Jesús Carranza, en el estado de Veracruz. Y también saludamos al departamento de menores de la iglesia Miguel Hidalgo, en San Francisco de Campeche, en el estado de Campeche. Y especialmente a Stace, Yulisa, Glendy, Rafael, Bayolet, Giovanni, de parte del maestro Alberto. Y de Estados Unidos, específicamente de San Bernardino, California,
Saludamos a Joel y a su mamá Cristina. Dios les bendiga a todos en gran manera, compañeros. Y para terminar, vamos a tener el cuestionario de esta semana. Recuerden que las respuestas las escribirán en el horario ya mencionado. Bueno, chicos, este ha sido el repaso de la lección y nos vemos en la próxima lección.